Bueno, señores, está con nosotros el doctor Miguel Valerio. En estos momentos va a conversar con Marilena Núñez y con Julio Martínez Pozo, que somos los que estamos en estos momentos aquí. Esperamos que los compañeros se vayan integrando y también se van integrando a esta conversación con Miguel Valerio. El abogado Miguel Valerio, bastante conocido, el profesor Valerio. La sorpresa es que el doctor Valerio lo hemos conocido más defendiendo acusados por el Estado, es decir, defendiendo personas que están siendo imputadas por el Estado, pero ahora el profesor Valerio viene con el Estado. Entonces, vamos. No, mira, primero agradecerte la invitación. Vamos a explicar ahí de qué se trata este caso. Primero agradecerte la invitación a ti, a María Elena, y especialmente aquí porque tú sabes que aparte de esto somos amigos, así es, inclusive en el plano familiar. Mira, la realidad es que a mí me sonroja y me sonríe cuando me dicen que soy abogado del Estado, porque yo precisamente empecé a manejar casos grandes porque duré 5 años en la escuela del Ministerio Público dando clases a tiempo completo, con la dificultad que eso amerita, ya lo he dicho varias veces, y mi mujer manteniéndome, diciéndome todos los días que me faje a trabajar. Con lo cual eso ya... Yo empecé con el Banco Central en los casos famosos bancarios, así empecé mi carrera, porque yo nunca he visto un abogado del Estado ni de la defensa. Yo he visto un abogado que una vez se representa intereses del Estado y otra vez se representa intereses de la defensa, por una sencilla razón. Yo creo que los expedientes son técnicos, yo me considero un técnico, de ahí nunca me he salido, y siempre me refiero a los expedientes, tanto, y lo sabe el Ministerio Público cuando defiendo, a las evidencias, me refiero a casos tan notados como el de Odebrecht, pero también con Karim Abu Nabá, con Blas Peralta, contigo mismo te doy la oportunidad de representarte. Yo me refiero a las evidencias, yo nunca me voy al plano de lo personal, porque yo creo que a quien se juzga es un ser humano, yo parto de eso, que tiene unos derechos, una garantía, básicamente al derecho que más a mí me gusta, que es la defensa. Pero efectivamente, el abogado se debe a su cliente. He trabajado para el Estado, no solamente ahora, he trabajado para el Estado muchas veces, he trabajado para la defensa muchas veces, porque yo soy un abogado. Y como decía mi amigo el doctor Pina, que él era un técnico seco, yo creo que yo desciendo de esa familia. Bueno, se advierte un cierto cambio en este proceso porque se empieza con una denuncia, con una rueda de prensa. Entonces, el Ministerio Público llama a capítulo al señor Astacio y entonces 3 días después viene un querellamiento. Cuando se produce esta denuncia, ¿ya estaba pautado lo del querellamiento o el querellamiento surge después de la conversación con el Ministerio Público cuando va a declarar ante el Ministerio Público el señor Astacio? Mira, magnífica pregunta, porque el señor Astacio había denunciado en el mes de octubre. O sea, este es un trabajo que se viene realizando durante meses, obviamente por el secreto profesional uno no puede referirse a esos temas. O sea, básicamente uno realiza una investigación, en este caso, recabando evidencias, porque de las evidencias que hay que hablar, y durante meses se fue levantando información que fueron llamando la atención. Se empezó, digamos que por una especie de auditoría administrativa, viendo qué se debe y cuáles son los compromisos que tenía la sede, por una sencilla razón. Estas son empresas estatales mixtas y una vez que se fue viendo el tema, que se fue profundizando, se fueron encontrando irregularidades serias y se fue trabajando ya en un documento querella. En el mes de diciembre, el presidente de la República, porque el Estado, y esto es bueno que los televidentes lo escuchen, el Código Procesal Penal establece que cuando una persona jurídica, una compañía, una sociedad comercial se perjudica por un delito, quien tiene derecho a querellarse, según el artículo 83, es el accionista, y el Estado es accionista en un 53% directamente de la sede y en un 44, 48, 45% por el FOMPER. Y luego hay un 2% de los trabajadores por las reglas de la capitalización. En ese sentido, ya en diciembre, con ese poder, el señor Astacio, cumpliendo los procedimientos internos, contrató abogados y trabajamos ya en el elaboramiento de un querellamiento. ¿Qué detona el problema? O sea, ¿cuál fue el problema final? Creo que en el mes de febrero, yo no soy parte interna de la CDEE, empezaron una negociación con las empresas de Aclara,
de la cual el señor Maxi Montilla decía que era distribuidor exclusivo y se negoció directamente. Y cuando se termina la negociación, evidentemente salió una diferencia entre las negociaciones que se hacían anteriormente y ahora de 18 millones de dólares por los mismos productos. Y evidentemente eso saltó las alarmas. El Código Procesal Penal, ya él tenía una denuncia ante la Procuraduría, el Código Procesal Penal establece de manera fehaciente de que ante el conocimiento de cualquier ilícito, un funcionario tiene la obligación de denunciarse. Cuando fuimos a la Procuraduría, como usted bien dice, el lunes, que fue el señor Astacio, la magistrada Jenny Berenice le pregunta que dónde están las evidencias, porque efectivamente usted ya está haciendo una denuncia que trasciende lo privado de una entidad, en este caso empresarial del Estado. Y el señor Astacio dijo, no, nosotros tenemos una querella ya realizada y nosotros estamos dispuestos a depositar, y efectivamente al otro día fuimos con la querella con más de 400 evidencias y una querella de más de 350 páginas que obviamente no se realiza en una semana. Marilena. ¿Estamos hablando de una estafa de 20 mil millones de pesos o podría ser la suma mayor? Y hasta ahora, como en el caso figuran Alexis Medina, Pichara y Maxi Montilla, son esas personas, son mucho más los involucrados. Monto y personas involucrados en el caso. Mira, el caso y las evidencias dicen lo siguiente. Empezamos obviamente vamos a empezar por la administración y terminaremos con el señor Pichara, que ha hecho una defensa como su derecho lo tiene y es correcto que lo haga, porque esta es una querella, esta es una noticia criminal al Ministerio Público para que depure la información, y el Ministerio Público como juez de la querella tiene que investigar. En primer lugar están los administradores de las 3 EDE, el señor De León, el señor Correa y el señor Radamés del Carmen. Luego están las personas que le vendían a la sede, el señor Maxi Montilla, el señor Alexander Montiña, el señor Alexis Medina, el señor Sarraf, el señor Huácal Bernabé, el señor, todos prácticamente de la Operación Pulpo, porque había una diatriba ahí, y luego están las empresas correspondientes. Nosotros nos limitamos en esta primera etapa al administrador y al vicepresidente ejecutivo de la CDEE, porque entendimos que al comité de compra de todas, incluyendo a una hermana de Maxi Montilla, hay que darle la oportunidad de que se defienda y que explique su situación, y además porque la ley dice que el máximo responsable de la entidad es quien responde judicialmente por los hechos que están, y con una oportunidad obviamente de defenderse y aclarar, pero las evidencias, vuelvo y repito, son contundentes. Bueno, me enviaban ayer un planteamiento que creo que lo ha hecho el doctor John Garrido. Entonces, según este criterio, pues las sedes no tendrían calidad para querellarse. Dice que las entidades del sector público no pueden ser querellantes. Entiende que esa querella debe ser declarada inadmisible, y a su vez la calidad de los hermanos del presidente, al no ser funcionario ni funcionario, el PECA no tiene competencia legal para investigar dichos hermanos. Y entonces ahí también me envían, profesor Valerio, el artículo 85 que es sobre la calidad del Estado de los querellantes. Entonces, ¿qué opina usted de esta parte? Mira, es interesante, John, además de que fue alumno mío varias veces, es una persona acuciosa, pero mira, nosotros si duramos mucho tiempo, tanto el doctor Ramón Núñez y yo, fue viendo la calidad procesal. Yo creo que aquí hay que despejar eso e irse a los documentos y a la evidencia, que es de lo que interesa siempre hablar, de por qué una persona se implica en un caso. Pero vamos a contestarle porque de eso se trata, y yo creo que hay que hacer pedagogía. Yo creo que hay que ser lo suficiente transparente. En primer lugar, el Estado se puede querellar siempre, y el Estado se querelló. ¿Por qué? Porque era el accionista mayoritario. Y hay poderes de forma de representación del Estado en procesos penales, y se dio el poder por parte del Ejecutivo. Si el Ejecutivo no da un poder... Es decir, el señor Andrés Astacio tiene un poder del presidente Luis Abinader. Luis Abinader, sí. Okay. Estableciendo que había que poner querellas y obviamente si aparecía algo que fuera relevante, porque tampoco se va a ejecutar un poder si no aparecía nada. Duramos varios meses estudiando documento por documento para llegar a esta conclusión. Entonces se querelló el Estado, y obviamente que las sedes se pueden querellar primero porque sus reglamentos internos
sus estatutos, el registro mercantil que fue depositado, establecen que son sociedades comerciales y se querellan en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? El Tribunal Constitucional, en una sentencia muy interesante, definió lo que eran las sedes. Y es una pena, porque mira, mi tesis doctoral, mi tesis de licenciatura, estoy hablando por allá del año 1997, fue precisamente sobre el proceso de privatización. Inclusive, ideológicamente, de lo que estábamos hablando antes, yo comparto la privatización de todo lo que son servicios públicos. Y entonces, en aquel entonces, no se desarrolló mucho y solamente está en la ley de compra y contratación del Estado lo que es el concepto de empresa pública. Porque lo que se estaba saliendo de aquella ola, 1997. Y solamente hay una línea de lo que es empresa pública. Pero estas empresas obviamente son sociedades comerciales de capital mixto y pueden accionar en justicia porque el artículo 83, o sea, él dice el 85, hay que irse 2 para atrás, es muy claro de que dice que las sociedades comerciales se representan por su accionista y la acción del Estado, y la sociedad en sí también se puede querellar porque tiene personalidad jurídica. En este caso estamos hablando de sociedades comerciales. Bueno, ese era un cuestionamiento del doctor Garrido. Ahora, uno que yo he sustentado tiene que ver con la Ley General de Electricidad. Correcto. La Ley 125-01, que establece claramente que quien está a cargo del sector eléctrico es la CDEE. Hasta que una nueva ley no la sustituya, ningún decreto del presidente puede dar potestades que la ley no da. Totalmente. Entonces, ¿de dónde salen las potestades del señor Astacio? Muy bien. Que fue nombrado vicepresidente ejecutivo de un consejo sin que los estatutos de esas empresas, por lo menos al momento de su designación, establecieran que esas empresas iban a tener un consejo unificado. Y he hecho esta crítica de manera permanente. No he tenido información que me diga que esas empresas hayan hecho esa transformación como para esos cambios, que no lo puede hacer un decreto del presidente porque son sociedades comerciales. Entonces, si lo han hecho en secreto y probablemente no le interese la opinión de una persona como yo, que al no ver que eso se ha hecho, entiende que ellos mismos están incurriendo en cosas que después podrían ser expedientes. No, bueno, mira, los expedientes por un funcionario público el día a día, y el señor Astacio, bueno, también es responsable de su cosa. Primero, el tema de la composición de la sede. Efectivamente se designó por decreto, como se designó el señor Bichar en su momento, vicepresidente de la CDEE. Aquí hay una variación, como tú dices, que se llama el Consejo Unificado, pero el Consejo Unificado no es una estructura jurídica en sí. El Consejo Unificado lo que hizo fue lo siguiente: unifica todos los consejos y coloca un solo vicepresidente en un decreto. ¿Pero en base a qué? Ahora va, tranquilo. Se hace el consejo, entonces inmediatamente, ¿qué se hizo? Se convocó a esas empresas, se adecuaron los estatutos, se hizo el programa de gobierno corporativo, y eso, que es una entidad burocrática, no pasó a una entidad legal, que ahí es que hay una confusión. Okay, pero las asambleas fueron secretas porque... No, las asambleas fueron convocadas y están registradas. Ah, caramba. Están registradas y están... Yo le pido por favor que me envíen eso. Sí, como pues no. Yo quisiera estudiar eso, ver esa parte. No que te lo envíe, es que tú dijiste que a la gente no le importa lo que dice. No, a todo el mundo le tiene que importar lo que dice me gustaría ver eso, porque mis opiniones están construidas sobre la base de que hasta ahora no se había adecuado. Yo no he visto las transformaciones que se han hecho para eso, y yo sé que el decreto de un presidente, aunque sea Luis Abinader Corona, totalmente, o el que sea, me sustituye facultades que tiene una institución dada por una ley. Sí, bueno, no, aquí viene, mira, es muy interesante, o sea, sumamente interesante, y quiero que me den tiempo, obviamente, para trabajar las evidencias de mi expediente, aunque me tenga que durar 10, 15 minutos, porque es de la evidencia que queremos hablar. Yo no quiero salirme de la evidencia, de los documentos que dice que hizo cada cual. No, yo te quiero preguntar después algo sobre la evidencia. Buen día. Buen día. Que venías huyendo para poder estar aquí. No, el otro día le dije a Martínez cuando llegue que yo quiero un cheque también de aquí, porque aquí nadie viene a trabajar. Entonces, pero te pagamos como defensor de los acusados o de los acusadores. No, ya la aclaró eso. Ni de los acusados, ni de los acusadores. No. Yo oí esa parte, pero no me convenció. La oficina de abogados se llama Valerio Jiménez Roa, es una oficina de abogados que vive de cliente. Entonces, y eso yo lo he dicho claro, no ahora. Yo he dicho que el abogado, y así lo hago en clase, se debe a su cliente, el que fuese, por más cosas. Entonces, volvamos al tema, Martínez, que es muy interesante. La ley de electricidad, que como bien tú dices tendrá que revisarse, sitúa en la cúspide
a la CDEE. Nosotros hicimos un estudio del año 1942 a la fecha de todo eso y por eso que estoy muy seguro de lo que estoy diciendo y la calidad. Y me sonrío cuando se van a la calidad porque yo he sido abogado defensor por 20 años y abogado acusador por 20 años. Todo mi caso privado también yo soy abogado acusador. Yo estoy de un lado y del otro. Punto. Entonces, esa ley como tal coloca en la cúspide a la CDEE. Pero resulta que con la privatización, la recompra de la sede en el año 2002, 2003, 2002, esas son empresas privadas en un momento de capital mixto porque de capital privado y los empleados de la sede tienen como una especie de fondo, de lo que era la CDE, tienen como una especie de fondo ahí, ¿no verdad? Que es el 1% de los empleados de la vieja CDE, antes de esa privatización. ¿Qué sucede? Que por más decreto que se dé, estamos totalmente de acuerdo, sea quien sea, no Luis Abinader hoy ocupa la presidencia, mañana ojalá que la ocupe yo, o sea, quien sea, no importa, está ahí sentado. Tiene que adecuarse a los estatutos. Porque esos son empresas todavía hoy de lo que se llama capital mixto. Lo dice el Tribunal Constitucional, que entonces evidentemente tiene que regirse por los estatutos. Por eso nosotros cuando fuimos estudiando, vimos exactamente qué dicen los estatutos, qué dice la Asamblea, cómo se reformaron esos estatutos, cómo se hizo el gobierno corporativo, porque ese es el momento, y el gobierno corporativo dice de manera directa que el vicepresidente ejecutivo que tiene la calidad para firmar la querella. Entonces, todo eso se corrigió y ya en papeles estamos totalmente de acuerdo contigo y se adecuó a la fecha desde que se inició. Lo que pasa es que los procesos no son legales, corporativos, empresariales, de un día a otro. De todas maneras, vamos a lo que usted quiere hablar de las evidencias. Sí, es que yo creo que de eso no que hay que de la hablar. evidencia. Vamos a hablar de las evidencias. Iba a decir que como buen abogado defensor, cuando en el fondo no tengo la razón, pues me voy por la forma. Y esa es forma. Eury, la pregunta. Sí, a propósito, yo no sé si tú viste el comunicado que emitió Rubén Jiménez Bichara a propósito de esta acusación. Ahí él plantea varias cosas que tienen que ver con las evidencias. Correcto. Bueno, lo primero dice que es un abuso, que es un atropello a su nombre, que por eso él tiene que defenderse y se va a defender, que todavía no conoce el expediente, y dice que el vicepresidente ejecutivo, que era él de la CDE, no tiene ninguna injerencia en los procesos de compra y contrataciones, que no identifica ninguna compra, que hay cláusulas específicas en términos técnicos de los equipos y de todo lo que se compra, y que ese es un proceso en el cual él como el jefe ejecutivo no participaba. 1. Y 2, dice que en cuanto a la acusación de que supuestamente se usaron financiamiento internacional para favorecer, dice que hay un programa específico que lo dirige el Banco Interamericano de Desarrollo y que se crea una unidad ejecutora de proyectos que actúa y toma toda la responsabilidad en base a esos recursos que son internacionales, que él no tiene nada que ver. Y entonces dice que meterlo en eso es un abuso, un atropello, y que en eso no tiene fundamento la acusación. En primer lugar, darle las gracias al señor Bichara, porque me simplifica mucho el trabajo. Como él no tiene nada que ver, entonces todo el que estaba en la sede tiene que ver. Entonces, por ahí eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que al señor Bichara no se le señala en nada, ni las evidencias lo dicen, Y quiero revelar cosas. Nosotros estudiamos mucho. Por ejemplo, el caso de Fernando Rosa, que es del FOMPER, no está en este caso, pero es accionista. Se menciona como accionista, ni siquiera se imputó. O sea, no se trata aquí de hacer mal. Y lo digo públicamente porque ayer me llamó preocupado un amigo muy querido, el doctor Minier, me dice, mira, veo que a Fernando lo menciona aquí. Yo, no lo imputamos porque no se demostró en la evidencia que hizo nada. No hay un documento que él firme hasta lo que hemos encontrado. Entonces, mira que no hay ni siquiera un criterio político. Y ahora, el señor Bichara dice que en la sede, vamos a hablar, empecemos por la sede para terminar con el señor Bichara. Efectivamente, en la sede él no trabajaba. Punto. Ahora, en la sede pasaban cosas. No es eso lo que él se le está imputando. No es eso. Entonces, en la sede ocurría lo siguiente. Edesur, señor Radamés del Carmen, encontramos un memorándum de la consultoría jurídica que le decía no violente los procesos de la ley de compra y contrataciones. Llama la atención. Pero no que lo violente. ¿Es aplicable a una empresa privada la ley de compra y contratación? Sí, porque ellos lo asumieron en sus reglamentos internos. Pero una cosa, pero eso es aplicable. Sí, claro, es aplicable. Porque usted explicó que eran empresas privadas. No, empresas de capital mixto. De capital mixto, dice constitucional. Pero para los fines son empresas privadas. No, son empresas de capital mixto. Lo he dicho varias veces, son públicas, son del Estado. Así lo dijo el Constitucional. Y esa naturaleza no hay ni que discutirla. O sea, hay una sentencia que dice lo que son. Okay. Son empresas del Estado. Pero no aplica la ley de contratación. Sí, aplica totalmente, porque la ley de contrataciones dice, eso también se estudió muy a fondo,
que en los organismos como estos aplica. Y lo dice expresamente. Bueno. Entonces, esas son discusiones interesantes, pero vamos a las evidencias, no nos salgamos de ahí. Pero tú decías eso, que sí. Le dijeron, ¿quién le manda a decir a Radamés del Carmen? La consultoría jurídica le dice, no haga esos procedimientos de esa manera. ¿De quién? De la EDESUR. Vamos a referirnos a la EDESUR primero. Y voy a decir pruebas de cada uno, porque lo otro ya no vale la pena que ampliemos tanto. Y se hacían procedimientos excepcionales donde se cerraban contratos de manera completa, 100% ejecutado, entregado, y luego se hacían una adenda, como una adenda de lo que se cerró. Pero una adenda donde le decía, mire, no es solamente que no se puede una adenda, porque ya ese contrato se extinguió porque se cumplieron las obligaciones de la, sino de que esa adenda era por un 39%. 39% del contrato, lo que conllevaba una nueva licitación. Primera bula a la ley de compra y contratación del Estado. Entonces, ahí hay un tema que compra directa al señor Montilla, tipificado y con muchos testigos que van ahí a hablar sobre ese tema. Pero si fue de Sur, ¿qué tiene que ver Rubén? No, vamos a llegar a Bichara. O sea, porque es que no está imputado, es que el señor Bichara se pudo ahorrar el primer párrafo de su comunicado. Y yo estoy de acuerdo que se defienda, porque soy un defensor del derecho de defensa. No, él dijo que se va a defender donde quiera y que va a ir donde haya que ir. Excelente, porque en el segundo párrafo hay algo muy importante en su carta. En segundo lugar, ¿cómo estamos? Cuando se va a EDE bueno, pero en EDE ya hubo problemas mucho más graves. Mucho más graves. Las evidencias demuestran lo siguiente. Se hacen procesos de comparación de precios para que la gente entienda. El proceso de comparación de precios son procesos que la ley de compra y contrataciones establece umbrales. Dice, usted no se puede pasar en esto porque es como que nosotros, para el sol, y bueno, me alegro que ahora el compañero Jonathan ha tenido una buena adquisición. Sí, es de lo tuyo, de lo tuyo, te puede ayudar mucho. No, de que es mío, que yo soy mío. Él es de él. Inclusive. Digo, en este caso, quiero decir. Hemos estado en posiciones diferentes. Pero muy diferentes. Ahora están en común, ahora son comunes. No, común. En la lucha por la defensa de los intereses colectivos. Pero es lo mío en la defensa de mi expediente. Entonces, seguimos el tema. Vamos a EDE. No nos distraigamos, vamos a las evidencias. EDE, cuando tú ves los umbrales, las evidencias dice, pero caramba, o sea, todo está documentado, todo está correcto. Pero la compra, ¿tú sabes cuánto era? 87 millones, 60 millones, 70 millones, 120 millones, de grado a grado. ¿Por qué? La comparación de precios es para 3.6 millones. Encontramos memorándum otra vez, que le dijo, señor, usted no puede hacer esto. Usted no puede hacer esto, porque vamos a caer preso. En la misma EDE, textual. Y luego fuimos, de la consultoría jurídica de la EDE del momento. Y fuimos y le preguntamos, sí, yo dije eso por esto. Segunda evidencia. Estamos hablando en ambos casos de compra de más de miles de millones de pesos. ¿Esta evidencia de dónde salen? O de los mismos documentos. Pero me imagino que son auditorías. Sí, auditorías legales. Legales por el momento. Estamos haciendo auditoría forense, pero no son necesarias porque son pero legales hechas por quién. Porque a propósito de eso, usted fue de lo que logró que en el caso Odebrecht le tiraran para abajo al Ministerio Público auditorías que no eran de la Cámara de Cuentas y que se establecía usted es lo que ha logrado en este país todo que cualquier acusación que se presente que no esté basada en una auditoría se cae es decir ya automáticamente cuando uno ve una acusación uno pregunta hay una auditoría de la Cámara de Cuentas, pero se cayó. No, pero no se tumbó por eso. Lo que es que ni siquiera hemos hecho ese argumento en Odebrecht, por cierto. Pero evidentemente, cuando hay auditoría del Estado, puede opinar. Sí, en el caso, estamos hablando en el caso. ¿De cuál exactamente? Estamos hablando en el caso de las evidencias sobre crecimiento de patrimonio que presentó. No era eso. Es que eso es diferente. Eso fue una ley del 14, donde la Cámara de Cuentas tiene como lugar lo que dice la declaración de patrimonio. Pero eso no es este caso. Lo que usted está refiriendo a la auditoría de la corrupción. Pero también está establecido que las únicas auditorías que tienen poder probatorio entre los tribunales son las de la Cámara de Cuentas. No, en ese caso sí. En lo de las declaraciones juradas sí. Eso es así, en las declaraciones juradas sí. Y en todo lo que tenga que ver con la institución. Jamás, porque la Contraloría y hay libertad probatoria para esos casos, para lo otro no, porque es que en ese caso hay lo que se llama una cuestión prejudicial. Eso también está muy estudiado. Eso también está súper estudiado, pero no fue el caso. No es exactamente el caso. ¿De quién es la auditoría? Te lo digo porque ayer... ¿De quién es la auditoría? ¿De quién es la auditoría? Porque, amigo, la auditoría son de firmas legales que si se le fueron levantando la documentación y fueron comprobando los porque estas firmas privadas. Porque estas personas dicen que nunca esas auditorías le fueron sometidas, no fueron consultadas, como procede una auditoría. Lo que no se haya hecho bajo la rigurosidad que exige una auditoría es un levantamiento, no una auditoría.
es que, bueno, vamos a ver que estamos confundiendo Porque términos. si usted por la defensa del derecho de defensa, si usted lo están Totalmente. auditando, lo primero que hay que hacer es que... ¿Por qué sucedió esto usted en la aplicación? Es que usted tiene que tener la Está bien. oportunidad Tú eres abogado responder defensor. Si de me ese deja, tipo si de me- cosas. Claro, pero es que yo nunca voy a hacer, voy a argumentar Y- una cosa que no tenga base. Y no darse cuenta O sea, de eso cuando le están haciendo un expediente, me No, imagino. no, espérate, porque es que están confundiendo. Una cosa son auditorías forenses contables, que son las que tú te refieres, Sí. y otra cosa son auditorías legales. Son totalmente, los conceptos son diferentes. La auditoría legal es el levantamiento que se hace en cualquier caso. Ok, es un levantamiento, no es una auditoría. Pero obviamente, o sea, Eso se le llama ya- auditoría legal. Se le llama El auditoría, pero lo que es levantamiento- un levantamiento. Hombre, pero ¿cómo se le va a llamar levantamiento? El levantamiento es la definición, el concepto de Ok, auditoría pero legal. lo que te dice Julio, esa No, pero está auditoría... bien. Es un levantamiento, seguimos- pero Pero mira, mira, levantamiento. para seguimos esas peleando auditorías la no forma. llamaron a la gente que acusaban ni investigaron. Pero sino es que no hay que lo que hacerlo dice porque el es un auditor. levantamiento levantamiento de no es un- evidencias que se le llama auditoría legal. Perfecto. O sea, es decir, que hay muchas cosas ahí que ellos pero- tienen la oportunidad de aclararla aún. pero totalmente. correcto. Porque todavía eso no es una acusación, Totalmente, perfecto. pero es que una querella es para que tú vayas a aclarar. Ok. O sea, eso no es- ahora, Ok. sigamos viendo cosas interesantes. Ok. Cuando uno ve la comparación de precios, evidentemente ahí no hay mucho que hablar. Dice, bueno, ¿por qué usted lo hizo así? Pero tú dices, bueno, lo hizo una vez. Está bien, pero si lo hizo 50, 60, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Una pregunta, Miguel. En ese documento que ustedes encontraron donde el departamento jurídico le dice al responsable no haga eso, no hay una respuesta de él de por qué lo hizo, no aparece, esa no aparece. Es que ese es otro de los problemas que hay en todas las instituciones. Hay muchas evidencias que desaparecieron. No están ahí. O sea, nada más Y- aparecieron para acusarlo, pero no para defenderlo. no, defenderlo no. Es que hay testigos que dicen que se la llevaban. Hay muchos testigos. Cuando los testigos empiecen a hablar, va a ser mucho más contundente. Pero por eso es que yo digo, el señor Bichara me hizo muy fácil el trabajo. Porque como él dijo que abajo fue el problema, tenemos que seguir escalando hacia el señor Bichara. Todo está documentado. Hay evidencia y no necesito ni siquiera auditoría de contabilidad. Porque esto no es contabilidad. Fue tan burdo que fueron estafa y maniobra ¿Tú fraudulenta. crees en el derecho de defensa? Totalmente. ¿Y por qué no le hicieron llegar todo eso a ellos antes de acusarlo? Pero ¿cómo se le va a hacer llegar lo que está claro? Espérate. Ahora, Tú me puedes quien se lo va a acusar hacer de algo llegar que está claro. es el Ministerio Público en la defensa de la querella. Eso es como usted me diga en una empresa, dime, mira, Pero yo me llevé 100 millones. Miguel, entre tú y dímelo yo, para una que lo pregunta entre desaparezca. tú y yo. ¿Tú no crees que antes de hacer el expediente, digo yo, por un problema lógico elemental, antes de formular el expediente, tú debes decirle a esta gente, vamos a preguntarle sobre esto, por ejemplo, sobre eso. Si le decía al consultor jurídico hagan tal cosa, ¿por qué ellos lo hacían? Nada más, y hasta lo Porque ponen en el esto, expediente. Eury, vamos rano ya para seguir hablando de los documentos y la evidencia. Porque seguimos hablando de forma. Porque son auditorías legales, que el concepto es levantamiento de evidencia. O sea, No, no, lo que pasa estamos es que- hablando de una auditoría forense donde efectivamente No, lo que pasa es que hay un gente, auditor al por ver la la ley- acusación, cree que hay gente que es una auditoría, que es un... No, es que la auditoría, es que hay auditoría, el hay levantamiento auditoría legal, es un hay levantamiento. auditoría forense. La auditoría legal es un levantamiento Ok. de evidencia que compromete Claro. responsabilidad penal. Es Miguel. diferente. Entonces, sigamos hablando de... De lo que norte. dice esos levantamientos. Bueno, si Sí, seguimos la son forma, levantamientos, pero no son auditorías. Es de porque- eso el que tenemos que hablar. concepto de se lo- llama levantamiento de evidencia. Correcto, O sea, no, pero no sé en qué cambia la prueba. La prueba sigue ¿Tú estando sabes, ahí. ¿Tú sabes cuál es el asunto fundamental de eso? No, el asunto No es lo fundamental- mismo que tú me lleves un expediente a mí. Por ejemplo, tú me acusas algo, tú me llevas un expediente a mí a la justicia, donde tú creas un paquete de cosas, pero también nadie me ha preguntado. O sea, tú tienes un levantamiento y a una gente que lo que quiere. ¿Sabes lo que Mira. pasa? Tú tal vez no eres político en esta, y es verdad, tú estás actuando como un técnico. Y Pero lo- tú y lo voy a sabes que seguir siendo. pero tú sabes que en el fondo hay una actitud política. Tú lo sabes, aunque no es tuya, no estoy hablando que es pero tuya. inviten al señor Astacio No. y ustedes vienen y le preguntan. Vamos a seguir hablando de No, la nosotros evidencia. creemos que era él que venía. Vamos a hacer para que la Nosotros gente nos creemos que él escuche, venía para hoy. que se aclare. Ah, el- bueno, el- también el- eso. Bueno. Pero yo soy bienvenido aquí, ¿no? ¿Verdad? No, claro que sí. Tú eres parte de Y nosotros. si Claro necesitaran que un defensor, mejor lo contrato ustedes con un abogado. Entonces, seguimos hablando del tema. Vamos nosotros a- debemos defender la Eury verdad. ganaría todos los casos. No, Eury La verdad. fuera un picaplito fuerte. la Mire, verdad. estamos en el de norte ahora, para llegar al señor Bichara, porque Ahora, yo creo que el señor de Bichara todas me ha maneras, hecho lo positivo que tiene esto es que, es bueno que esto se ventile. Todo esto es bueno que se ventile. Claro. Y que se ventile todo lo que Y está que se ocurriendo defienda cada ahora. quien, claro. Porque todo lo que está ocurriendo ahora por encima de la ley es un expediente. Es decir, todo lo que se está haciendo O sea, ahí por encima de la ley, atropellando la ley, que la ley, lo que establece la Ley General de Electricidad, atribuyéndose funciones y una serie de cosas, todo eso son expedientes futuros. Entonces, es importante que esto se haga. Bueno, pero es que tú has entrado, Martínez, en un debate político
que No, se no, llama... no, político no jurídico. Ah, bueno, jurídico. Es expediente. Es expediente que está hablando. Porque es de ley que está hablando. Periodista, pero vamos a dejar que el abogado presente. No, pero Es de la ley. o sea, Es de la veo ley. que eso es el y tú más, pero tú no estás diciendo que esto no pasó. Entonces, estamos avanzando. O sea, y hasta tú ahora, más. y hasta ahora he visto también la primera lección que he visto en estos 10 meses es que todo el que se ha ido por ahí ha terminado mal. Ah, bueno, pero eso lo decidirá la justicia. justicia. La mayoría ya tienen expediente de los que se han ido por ahí. Sí, pero eso lo determinará la justicia. Sí. Entonces, pero ese es el y tú más. O sea, tú no estás ya desconociendo que aquí pasó. Tú dirás en el No, futuro. yo no. Bueno, pero muchas gracias. O sea, si ahí pasó, que se investigue. Y que se aclare. Y lo que se aclare y el que tenga responsabilidad que lo condene. Claro, pero que eso es eso. No hay problema. Yo estoy diciendo que celebro el comunicado del señor Bichara porque él tiene ese derecho. Claro. Punto. Entonces, Y dijo que se va a defender. pero que eso, y tiene su abogado. O sea, es un estado de derecho. Él esperó muy tarde. Esperó demasiado, sí, ¿verdad? Él no actuó como político. Bueno, sí, está bien, pero él no actuó como político. Pregúntale a Jaime Ariti si ha habido media cosa que hayan dicho de él. A Jaime Ariti que dicen alguna vez responde. Que no esté respondida plenamente ahí. No, y acusa y llama a debate. Pregúntale si se ha dejado echar una vaina como esta. Puedo entrevistar. Adelante. Adelante, hermano. Es de norte. Sí. Es de norte. ¿Qué pasó con Edenorte? En Edenorte fue más burdo. Y aquí vamos a la ley de electricidad. La ley de electricidad dice que hay algo que se llama amigos del sector eléctrico. Amigos del sector eléctrico son clientes. Cuando digo clientes, son gente que consume electricidad y que desarrolla proyectos que el Estado no tiene el dinero para desarrollarlo. Y obviamente cuando se desarrollan esos proyectos, se va a la sede y dice, mire, yo quiero, vamos a suponer, yo me acuerdo mucho del estadio de los Marlins cuando se construyó en Miami, de los Dolphins, que se saca una carretera muy lejos de la ciudad y no hay un carril eléctrico. No hay un carril eléctrico y el cliente del sector le dice, mire, como usted no tiene ese dinero ni en su presupuesto ni en su inversión, porque son inversiones multimillonarias, porque es un sector donde todo es de a mucho, se van a instalar los cables en una vía eléctrica directamente hacia el estadio y usted, voy a conectarme a su red, obviamente, a medida que me vaya supliendo electricidad, se va descontando mi inversión. Y así se desarrollan comunidades, pueblos, cosas de esas. En ese tenor se hallaron documentaciones y evidencia otra vez, donde al señor Montilla, porque todo era el señor Montilla, y eso llama mucho la atención, obviamente él dirá que él es el mejor, y eso también es correcto, que se defienda, y se le dieron 1.200 millones de pesos, pero la ley no decía, es decir, 25 millones de dólares, la ley no decía que había que entregarle eso a él, porque efectivamente él no es un cliente, era un proveedor, y otra vez se burló la ley de contrataciones públicas y tenemos evidencia que se le advirtió de que eso no se podía hacer. Entonces, ahí hay 3 elementos de miles que encontramos ahí. Ahora, vamos al señor Bichara, que Martínez dice que no actuó como político y yo entiendo eso. Él tiene que actuar como político porque él es político. Yo tengo que actuar como abogado porque yo soy abogado. Y tú tienes que actuar como periodista porque tú eres periodista. Entonces, el señor Bichara. En el segundo párrafo, el señor Bichara se va al meollo del asunto. Y el señor Bichara dice con mucha lógica que él no estaba en la sede, ¿correcto? Tú no estás ahí. Eso no se te imputó a ti. A ti se te imputó el tema de los préstamos internacionales. Eso sí se te imputó a ti. Y de hecho, esta es la acusación más grave que hay. ¿Cuál es la acusación? Ahora va. La evidencia demuestra lo siguiente. Hay una unidad ejecutora de proyectos que está bajo la dependencia del señor Bichara. Eso no hay duda. El señor Bichara convocaba adecuadamente a la licitación pública internacional. Eso es correcto, así es que se hace. El señor Bichara adjudicaba, vamos a suponer, a la empresa ABC Proyectos. Hasta ahí vamos muy bien. De hecho, muy transparente, porque esos son organismos internacionales, como él dice ahí, eso es correcto. Sí. Muchos que financiaban la reducción del déficit. Del déficit, sí. Sí, el Banco Mundial. El Banco Mundial, el BID, el Banco Europeo de Inversiones. Okay. O sea, hay una serie de instituciones multilaterales con el Estado que hacen esos préstamos. Bueno, pues entonces, ¿qué dice la evidencia? ¿Qué pasó ahí? Pasó lo siguiente. Cuando llegamos al momento de cómo se desarrollaban los proyectos, porque aquí se utilizaron técnicas muy avanzadas de auditoría legales, no forense. Nosotros vemos una especie de carta del proveedor donde dice todos los productos se le compraron al señor Máximo Tuilla. Uno dice, bueno, ¿qué hace esta carta aquí si esto no era parte, como una carta de garantía o algo? Entonces vamos a escarbar exactamente lo que dice la carta. Y fuimos investigando. En el mismo proyecto, a la empresa ABC, o en proyectos con fecha muy de poca diferencia, la empresa A le compraba al señor Montilla
el mismo medidor a 100 pesos. La empresa B, que la regente era mi querido amigo Martínez Pozo, la compraba en 200 pesos. Y la empresa C, que la regenteo yo, lo compraba en 300 pesos. Uno dice, ¿y por qué esta carta? Pues esta carta pone en evidencia de que el mismo producto no se puede vender a 100, a 200 y a 300. Eso es imposible. Seguimos revisando. ¿Quién pagaba todos esos cheques? El señor Bichara. Ahora, ¿qué pasó? Que ahí sí había una prohibición. Fíjense que yo no me recibí ni a familiaridad ni nada. La hermana del señor Montilla era la directora financiera de la CDEE. El señor Montilla no licitó durante los primeros años, pero luego, posteriormente, en el año 2019, licitó directamente, sin poder licitar, porque ahí no podía, porque estaba su hermana, $28 millones. Se le dieron. Entonces, ¿qué hizo el Banco Europeo? Porque aquí es que viene el problema. El problema no es lo que diga Miguel Valerio, el problema es lo que digan los documentos. ¿Qué hizo el Banco Europeo de Inversiones? No renovó el contrato de préstamo al Estado Dominicano diciendo que encontraron serias irregularidades en el sistema de compras y que se reservaba el derecho inclusive de iniciar acciones legales contra el Estado. ¿Quién administraba es un caso internacional ya? El Banco Europeo de Inversiones. Eso te pregunto yo, mi querido camarada Eury, mi querido amigo Martínez Pozo, o Jonathan, que no lo dejaba hablar porque quería hablar de las evidencias. No hay problema. ¿Tiene o amerita una investigación? Tiene que ameritar una investigación. No hay una explicación de una explicación de él. Entonces, ¿por qué tú lo llamaste a Rubén y le preguntaste? No se hizo una auditoría. ¿Y por qué lo llamaron a Rubén y le preguntaste? Dejara todo eso claro. O sea, tú lo dejaste ahí. ¿Por qué lo llamaste a Rubén y le preguntaste? ¿Por qué dejar eso en el levantamiento legal y no en auditoría? Es que la auditoría es para los números, eso se va a comprobar ahora también y se va a iniciar ahora. Martínez está... Lo digo con cariño para que no se enoje conmigo, porque es un lector y un intelectual muy brillante, claro. Brillante. Digo, Martínez está como el Chavo, que decía, vuelve el perro arrepentido con seguridad. No, vamos a hablar de la evidencia, Martínez. Yo no me voy a salir. No, pero por esa evidencia, ¿por qué tú no lo llamaste a Bichara? ¿Por qué no lo consultaron un poquito? No tiene que llamarlo. Es que yo no puedo llamar que el abogado. El abogado ahora la auditoría para preparar el expediente. No, porque yo digo, esto no elimina el procedimiento de la auditoría formal del Estado. Vamos a escuchar. Bichara va a dar explicación de todo eso. Una pregunta. ¿Ustedes no encontraron una carta a Bichara explicándole a ese organismo internacional la situación? ¿O no quieren mostrarla? No, espérate. No, te pregunto. No. ¿Tú me estás hablando de evidencia? No, es que las evidencias. Porque yo te voy a decir una vaina. Si le mandaron una carta así, yo dudo que Bichara no respondiera, aunque no tuviera razón. Oiga lo que pasó. Porque esto no fue una conversación de un día del señor Astacio. No fue de un día. Ni del ministro de Hacienda. Porque esto ya son préstamos internacionales, ya no depende solamente de entidad. En fecha 4 de diciembre se mandó una comunicación al BEI diciéndole en febrero o en marzo, la fecha no me acuerdo, del año 2021, hay que como conectar otra vez el crédito porque este proyecto tiene que seguir. No contesta. O sea, el Banco Europeo no respondió. No respondió. El señor Astacio dice que es raro porque generalmente esto es un procedimiento automático. O sea, con una carta se acabó. Se llama al Banco Europeo y el Banco Europeo le informa de esa situación, de que se han dado cuenta ellos de que se han vendido a personas que tenían conflicto de intereses, se han adjudicado proyectos a personas que tenían conflicto de intereses y que por ende ellos están estudiando si renovan o no renovan. En fecha de febrero lo que hizo el vicepresidente fue lo correcto. Dice, notificó otra vez al Banco Europeo diciéndole, óigame, yo necesito el crédito, yo necesito el financiamiento porque tu proyecto que está en curso, se va a parar el proyecto. Y ahí ya el Banco Europeo le manifestó expresamente que no lo iba a renovar. El señor Astacio, ¿qué le quedó? Mándemelo por escrito. Y en fecha 4 de mayo del 2021, con lenguaje de banco, pero diciendo todo lo que yo te estoy diciendo, ahí está la carta y está la evidencia, y yo te la puedo mandar, dice que canceló la extensión, y que se reservó el derecho de daño y por qué razón, si ya habrían cambiado las condiciones, ya... hay una nueva administración que va a cumplir un año ahí en las sedes y se supone que esas personas ya no 10 meses. No, porque esto fue en diciembre, Martín, nada más tenía 4 meses que empezó la conversación. Ok, pero 4 meses, pero claro. pero ya, porque el banco se refería a una situación del pasado, del gobierno pasado. Ya se supone que habían garantías de que esa situación no estaba, entonces no había razones para la suspensión. No, mira, es una gran pregunta y me ha dado la oportunidad de desarrollar un trabajo que estoy investigando de muchos años. Tú sabes que una de las vertientes mías es escribir, y es sobre las cláusulas anticorrupción en los contratos administrativos.
eso ahí hay una figura penal administrativa muy interesante. Cuando hay una cláusula de corrupción que se activa, que eso fue lo que pasó en este caso por temas de conflicto de interés, se hacen investigaciones muy exhaustivas y el país puede ser penalizado y quitarle toda la ayuda y todo los financiamientos internacional. Eso es un proceso que ellos llevan, que es de ellos, no es un proceso que no sé ahora mismo cómo será el mecanismo con el Estado, pero la investigación está abierta y habrá que ver las conclusiones, porque incluso en el último párrafo de esa carta se reservaron el derecho de otras acciones contra el Estado. Una pregunta, Valerio, brevísimamente. ¿Hay posibilidad de que, tomando en cuenta que Rubén Bichara se le señala desde el Consejo en la participación específicamente del manejo de los fondos internacionales para la solución del problema eléctrico, que algunos de esos organismos se han citado por ustedes, propuestos para que intervengan en el proceso judicial? Mira, esa es la parte donde yo le doy la razón al señor Bichara, le doy la razón al señor Martínez, le doy la razón a mi amigo Eury Cabral. Le digo señor porque yo siempre lo digo desde Guillermo Moreno, el señor Moreno, que fue mi profesor de cuando defendía al presidente Fernández. Estoy hablando muchos años atrás, que fue donde empecé a tener una relación de amistad que mantengo con, en el caso de Eury, por José Armando Tavares, rector de Elite, en el caso de Martínez, él lo he dicho y lo digo públicamente, es una relación hasta familiar porque fui asesor de la tesis de Carlos Julio. Una estrella, José Armando Tavares, un saludo. Tú eres un gran amigo. Un gran hombre, y soy amigo de usted. Y no me voy a referir en lo personal ni peyorativo a una gente porque no es mi estilo. Claro, entonces, seguimos en este tema. Lo siguiente, se inició la acción con la querella, era lo que había que hacer, no quedaba de otra. Entonces, ahora el Ministerio Público verá cuáles son sus testigos, cuál es la estructura del caso, porque aquí hay que reconocer algo, y es bueno que la gente entienda. El querellante actor civil es accesorio en un proceso penal. Quien tiene la titularidad de la acción es el Ministerio Público, quien hace su expediente es el Ministerio Público, y inclusive el que estudia los méritos o no de la querella, el Ministerio Público, que podría terminar incluso con un archivo si entiende que lo que yo dije aquí no tiene mérito. Marilena. Valerio, ¿qué tiempo puede tomar un caso como este? Yo sé que no tienes una bola de cristal, pero por tu experiencia, 1 año, 2, más de 3 años, ¿qué tiempo puede tomar? Mira, y lo otro, para aquellas personas que quieren acercarse a la verdad y dicen, estamos frente a una lucha contra la corrupción, respetando el debido proceso, frente a cero impunidad, que fue el pedido de una gran parte de la población, o estamos frente a un proceso de persecución política, como argumentan algunos desde la oposición. ¿Cómo acercarse a la verdad ante esta pregunta y el tiempo que tomaría el caso? Bueno, María Elena, lo primero es lo siguiente, que tú dices muy claramente de persecución política desde la oposición. Yo no me refiero a lo político, sino a lo técnico, porque es lo que me tengo que referir. Mira, un caso va a depender mucho de si algunos imputados quieren llegar a acuerdo. O sea, hay personas de esas que tal vez se ven tan evidentes en lo que he dicho aquí, que quieren llegar a acuerdo con el Ministerio Público y tomarían penales abreviados y devolverían obviamente el dinero, porque como me enseñó un profesor a mí de Derecho Penal mexicano una vez, esto es como el que se va a confesar con el cura de Guanajuato, que le dice, señor padre, he robado, me arrepiento y quiero ir al cielo. Y el padre dice, no hay ningún problema, te confieso, te absuelvo y reza la penitencia, pero hay que devolver el dinero. Entonces, aquí se trata de recuperación de fondos. Esa es mi misión. Entonces, un proceso así va a depender de muchos temas. Ahora, si se va a litigio, que es el caso extremo, obviamente es un proceso de 3 o 4 años para lograr tener una sentencia ya a la Suprema Corte de Justicia. Si hay acuerdo, pues entonces 1 año, 1 año y medio, hemos salido. Cuidado, doctor, si eso se va así, porque entonces pudieran, no se sabe si sea la misma situación. En 4 años. Como van las cosas, yo no sé si será lo mismo. Mira, es perfecto. Es perfecto. O sea, si gana. No sé si será lo mismo. Porque no es. No, pero está bien, oye. Si gana el PLD o la Fuerza del Pueblo y hay un expediente fundamentado y quieren retirar la acusación en su momento, que la retiren. O quieren anular una sentencia, que la retiren. O sea, mira, es que aquí el tema es el siguiente. El tema es qué se quiere hacer con un caso. En el caso mío, yo he dicho, soy un defensor del sistema de justicia. Y la justicia es así. Yo no me fijo en cosas ya adyacentes. Yo me limito a mi expediente y en el expediente. Ahora, le agradezco otra vez que me tengan por aquí. Gracias. Este programa es tuyo. Este programa es tuyo. Había gente que me decía ayer, te va a entrar batazo con Martín. No, gracias. Aquí se puede venir. Dígale al señor Andrés Atacio que aquí se puede venir. No, pero él iba a venir, Lo que pasa es que él tiene un compromiso previo. Y puede venir pronto. Yo sé que no es tan cómodo conversar con gente que domina el tema, que ir a
a gente que te va a hacer coro en tu escenario. Va para el gobierno de la mañana ahora a las 8:30. O sea, no es tan fácil conversar con gente que domine el tema y él sabe quién domina el tema. Bueno, yo creo que no, yo creo que él va a venir. Cuando tú Gracias. Gracias. El corte llega a ustedes gracias al producto natural.